Se está observando mucho en pacientes que vienen a verme que antes, durante la cuarentena, me decían que no aguantaban más la cuarentena, que no aguantaban más la pandemia, que estaban cansados del COVID, qué sé yo. A su vez, empezó a pasar ahora que la gente ya se está empezando a salir, que ya se restringieron muchas de las prohibiciones que había, la gente empezó a salir, se empezaron a levantar los permisos y estoy empezando a ver muchos pacientes con lo que se llama síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña no es una patología, el síndrome de la cabaña tiene que ver con una cuestión de síntomas que son mucho más en pacientes que tuvieron depresión, que sufrieron ansiedad alguna vez o que tienen un nivel de ansiedad más grande o más elevado de lo normal, como aquellos que sufrieron alguna vez agorafobia, ataques de pánico, ansiedad social. Esto que se llama síndrome de la cabaña tiene que ver más que nada con pacientes que sufrieron mucho el aislamiento, o sea, aquellas personas que respetaron la cuarentena a rajatabla y no salieron de la casa. Ahora el salir a la calle y volver a retomar la vida normal, digamos, la vida cotidiana, les provoca miedo, inseguridad. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Sabemos que la ansiedad es un pico de miedo. La ansiedad es la capacidad que yo tengo, que el ser humano tiene, de percibir un peligro. Entonces, después de pasar mucho tiempo en aislamiento, esto se ve, por ejemplo, en exconvictos, en pacientes que estuvieron internados mucho tiempo, ni que hablar a aquellos que les toca vivir meses en un submarino o en un barco, de repente salir a la calle genera miedo, inseguridad. ¿Por qué? Porque me sacan de mi lugar donde yo tenía la seguridad para mi supervivencia, mi lugar de confort. Eso representó la casa de cada uno de nosotros durante la cuarentena. Entonces ahora retomar la vida cotidiana genera miedo, ni que hablar esto fomentado por los medios de comunicación que te hablan únicamente de que o te enfermas o por la inseguridad te van a secuestrar, te van a robar o te van a matar. Entonces, todo esto que generan los medios de comunicación hace que uno de repente, después de estar tanto tiempo encerrado, ahora salir a la calle, tenga una visión catastrófica de lo que puede llegar a pasar en la calle, ya sea por inseguridad o por COVID. Entonces, el miedo actúa generando lo que es la parálisis, donde uno no sabe cómo reaccionar. Sin embargo, existen tres tipos de reacciones. Estos tres tipos de reacciones pueden ser la evitación, puede ser el enfrentamiento, vamos de nuevo, puede ser la evitación, el enfrentamiento, o puede ser la huida. Siempre ante un conflicto, la conducta va a reaccionar de una de estas tres maneras. Bien, yo sé que entonces la evitación es simplemente no salgo de mi casa, o sea, cualquier cosa que tenga que ir a hacer a la calle, no salgo porque me quedo en mi lugar de supervivencia. El enfrentamiento y la huida. La huida, ¿qué sería? Ante una situación de peligro, emprendo
la vuelta a mi casa. Cualquier cosa que me pasa me da miedo, entonces vuelvo corriendo a mi casa. La única manera de enfrentar un miedo y superar un conflicto es el enfrentamiento. El enfrentamiento genera lo que se llama desensibilización. ¿Por qué? Porque cualquier elemento, situación fóbica, y acá no estoy hablando únicamente cuando hay, por ejemplo, una fobia a las palomas o una aracnofobia, sino puede ser cualquier situación que a mí me representa un peligro. Yo tiendo, por ejemplo, a la huida, a evitar, si yo me da miedo las palomas, voy a evitar pasar por una plaza. O si paso por, eso sería la evitación. Si voy a una plaza, veo una paloma, salgo corriendo, es la huida. El tema es que este objeto, situación fóbica, me representa a mí un peligro. Entonces, ese símbolo que representa la paloma, un peligro, termina aumentando mi ansiedad, mi miedo. ¿En qué se trata la desensibilización? En permanecer ante esa situación la mayor cantidad de tiempo sin emprender la huida. A su vez, aquello que representa el peligro le doy un simbolismo diferente. Por ejemplo, en una persona con ataques de pánico es muy normal que sufra ataques de pánico en el tren, en el subte o en cualquier medio de transporte. Quiere decir que si yo, cuando por ejemplo a una paciente le pido que ponga su música preferida o en los auriculares o en el celular, cuando viaja en el colectivo, estoy haciendo que esa situación fóbica, viajar en peligro, deje de representar peligro para representar una música. Hay una ley que es que nuestra psiquis no puede vivir dos emociones contrarias al mismo tiempo. Es decir, la psiquis no puede sentir alegría y bronca al mismo tiempo. Entonces, si esa situación representa un peligro, salir a la calle, yo puedo cargarla con un monto de emoción diferente que salir a la calle me representa reencontrarme con mis familiares, amigos, salir, etc. Entonces, de eso se trata la desensibilización. A su vez, sobre todo en personas que sufren trastornos en lo que es la comunicación, como por ejemplo una persona con trastorno de ansiedad social, las personas nos comunicamos de tres maneras. Estas tres maneras en las cuales las personas nos comunicamos tienen que ver con lo que es la evitación, lo que es la agresión y lo que es la asertividad. La asertividad tiene que ver con tener una conducta que me represente una respuesta más adaptativa. ¿Por qué? Porque la agresión y la evitación siempre van a dar respuestas desadaptativas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy con el auto por la calle y otro me encierra y yo me bajo del auto a querer agarrarme a trompadas, estoy teniendo una conducta de respuesta de agresión. Si yo agarro y no hago nada, estoy teniendo una conducta de evitación. Ahora, una conducta asertiva o una respuesta asertiva tiene que ver con poder manifestar lo que a mí me pasa, mis sentimientos, mis pensamientos, sin agredir a un otro, concentrándome también en la empatía para ver que no esté provocando una reacción de agresión. Esto tiene que ver más que nada con lo que es el conductismo, lo que es tanto el estímulo como la respuesta. El estímulo
que en este caso sería incondicionado, esto viene de estudios conductistas desde Pavlov, Skinner, bueno, eran psicólogos conductuales, que hablaban de esto, de los estímulos y cómo son las respuestas a esos estímulos. Obviamente que esto lo hacían con animales y después empezaron a ver que uno podía predecir conductas y podía modificar lo que después se llamó entrenamiento en habilidades sociales para estas personas que salir a la interacción con un otro le genera un monto de ansiedad descomunal. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un ataque de ansiedad descomunal cuando tienen que hablar en público, cuando tienen que entablar una relación. Entonces, el fin de la pandemia puede generar en estas personas con ansiedad lo que se llama síndrome de la cabaña, que es miedo a salir a mi zona de confort después de haber pasado tanto tiempo en aislamiento.